Hola, soy Miyun de la Universidad de Mitsubishi. Hoy, 14 de mayo, comenzamos las noticias de Mitsubishi. Hoy también, Miyun les trae las noticias más recientes sobre el mercado de valores estadounidense sin cambios. Hoy les traigo varias noticias sobre la colaboración de contenido entre el canal de YouTube de Miyun y Choice Stock. Y después de ver la transmisión de ayer, muchas personas me pidieron que compartiera esta noticia y como la respuesta de muchos fue tan buena, personalmente también me siento muy agradecido. Realmente muchas personas me dejaron mensajes y entre ellos, durante un tiempo considerable, recibí muchos comentarios de Nak Manju, quien siempre está con Miyun, así que hoy quiero leer uno de sus comentarios. Felicidades por tu colaboración con Choice Sang-Sang-Hwa. Lo hiciste muy bien. De hecho, soy miembro de Choice Sang-Sang-Hwa, pero hasta llegar aquí no fue tan fácil como parece. Pero desde ahora, acercarse será más sencillo. Kim Min-jung, representante, me alegra verte a menudo. Yo estaba muy ocupado preparando la presentación y organizando mi agenda. Está bien, Munja es amor. Namanju, gracias por visitarnos. Esta semana compartimos videos de 2 equipos diferentes con varias personas. La próxima semana será martes y jueves, según la hora de Corea. A las 5 de la tarde, el representante Kim In-jung producirá directamente un video de análisis de la lista de canciones y podrán verlo a través del canal de Mijuwon. Ahora, el canal Mijuwon se ha convertido en una plataforma que se actualiza a un nivel completamente diferente. De ahora en adelante, además de noticias del mercado, habrá videos con análisis detallados sobre acciones de Estados Unidos y más. Vamos a agregar contenido útil que ayude a descubrir nuevas acciones de crecimiento en Estados Unidos, que muchos de ustedes han mostrado interés en encontrar al menos una vez. En el futuro también planeamos cubrir temas como las acciones de Choice Star y el interés y apoyo de muchos de ustedes por el canal de Mijuwon. Bien, entonces comenzamos directamente con las noticias del mercado estadounidense de hoy, 14 de mayo. Hoy también les resumiré la situación del mercado de Estados Unidos. Primero veamos el índice S&P 500. Ayer, Hong Kong se tuvo un desempeño mixto. Por eso, algunos sectores bajaron un poco, mientras que otros sectores subieron ligeramente. La situación en el mercado muestra que los sectores de interés, especialmente las acciones de semiconductores, están experimentando una clara tendencia de crecimiento, 5.63% y Broadcom casi un 5%, demostrando que las acciones relacionadas con la inteligencia artificial lideraron el mercado. Por otro lado, muchas acciones de valor bajaron, especialmente el sector de la atención médica tuvo un mal desempeño. Permítanme explicar brevemente por qué el sector de la salud ha caído así últimamente. Hace poco, antes de esto, hubo un artículo que no recibió mucha atención, pero que fue transmitido a los miembros de la Cámara de Representantes bajo el título de Gran Subsidio Individual. Bueno, ¿qué significa esto? Es probable que otros países de altos ingresos también lo sigan y bajen los precios. Esta noticia salió hace 2 días y de hecho esto ya se ha hecho realidad. La orden administrativa ya fue emitida. Ahora les mostraré qué implica esto. El precio de la vivienda en Estados Unidos ahora es un 278% más alto que el promedio mundial. El presidente Teo Rompeu prometió reducir los precios de los medicamentos hasta en un 80% según anunció. Entonces, ¿por qué hacer de nuevo una gran promesa como esta? Así es como yo lo veo. A partir de marzo de 2025, según el índice de inflación índice de precios al consumidor de Estados Unidos, se espera que el aumento de los precios se mantenga alrededor del 1.35%, una cifra increíble. Por lo tanto, si el presidente Trump logra reducir los precios de los medicamentos hasta en un 80%, según ese cálculo, la tasa de inflación del índice de precios al consumidor podría disminuir aproximadamente 1 punto porcentual, lo cual es un cálculo teórico. Bueno, aunque no todos los precios de los medicamentos bajarán hasta un 80%, aún así, incluso con una reducción parcial, el precio de los medicamentos en el índice de precios al consumidor ocupa una parte considerable. En el futuro, los precios podrían bajar significativamente. Si sucede, muchos dirán que es gracias a la implementación completa de la Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos. Es una posible interpretación. Cuando salgan noticias de este tipo, no se preocupen demasiado. Si los precios bajan, impactará mucho las ventas. Por eso el sector de la salud no puede disfrutar plenamente del alza general del mercado. Así está la situación. Si miran el desempeño por sectores del S&P 500, recientemente la industria tecnológica ha liderado el mercado.
Subió un 2.16%, pero el sector de la salud, por el contrario, mostró una caída de más del 3%. Además, organicé los datos del mercado para su fácil visualización. Parece que últimamente ha habido más sectores que realmente han bajado. Según el índice S&P 500, el porcentaje de acciones que subieron por encima de la media móvil de 51 días bajó del 70% al 68% ayer. Y también, el porcentaje de acciones que tuvieron un repunte técnico cayó del 50% al 49.9%. Así, el impulso del mercado se debilitó ligeramente, pero la tendencia a largo plazo permanece sólida. En la actualidad, el dinero se está concentrando en las acciones tecnológicas. Veamos ahora el índice Fear and Greed. Subió hasta 69, como mencioné antes, les dije que podría subir más. Si el mercado continúa subiendo de esta manera, podría entrar en una fase de sobrecompra extrema, pero por el momento parece estabilizarse un poco. El 71 actualmente a 71. Aunque en la etapa de advertencia aún es algo fácil, si sube más, podría llegar a la etapa de codicia. Si el índice de Choice Stock alcanza esa etapa, hay que ser cauteloso. En el contexto actual de inversión, buscamos reducir de forma gradual tanto el riesgo de inversión como el de liquidez. Lo estamos planificando personalmente. Hoy, el índice de volatilidad se encuentra en su nivel más bajo. Si baja hasta 18 o 20, mostraría una tendencia inferior al 19.76 del índice KOSPI 200. Hoy les muestro el índice de volatilidad al final porque tiene un significado especial. El índice de volatilidad está disminuyendo velozmente ahora mismo, de acuerdo a los datos históricos. Después de esto, les leeré un artículo relacionado sobre cómo se comportó el mercado estadounidense en el pasado. La volatilidad extrema del mercado de Estados Unidos ya pasó. La disminución de la volatilidad en el mercado estadounidense ha aumentado la confianza de los inversionistas, ya que las preocupaciones iniciales por la postura agresiva del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se disiparon después de su anuncio sobre la política de tipos de interés. Así es como está comenzando de manera positiva. El índice Volatility Index, que mide la volatilidad del mercado de opciones de Chicago, bajó hasta 18 el martes, pero el lunes también cayó adicionalmente hasta 18,49. El promedio histórico del 19,5, por lo que el nivel actual es aún más bajo. Así se puede apreciar. Se lanza la nueva clase Nikola, establecida por Data Truck Research. Definitivamente es una recuperación en forma de 5, así es como lo están viendo. Es el primer entorno de inversión tan normal, por lo que lo evalúan positivamente. Muchos están de acuerdo con eso. El índice de bonos ha estado bajo presión desde el anuncio de la política de la Reserva Federal el mes pasado, seguido de una tendencia a la baja por temores a una posible crisis de liquidez. Sin embargo, llegó a 60. En ese momento, los datos del mercado indicaban que se requería una respuesta política activa y el mercado reaccionó con fuerza a eso. Así lo analizamos. ¿Y entonces realmente hubo una respuesta política activa? Entonces, después de eso, el presidente Trump temporalmente interrumpió las relaciones comerciales con países que no fueran China. La fluctuación cambiaria y los riesgos financieros impactan directamente a los países en desarrollo. Además, recientemente se ha anunciado que Estados Unidos y China acordaron suspender los aranceles adicionales durante 90 días, por lo que el Volatility Index sigue bajando hasta ahora. Bueno, como resultado de este acuerdo, los analistas de Wall Street están manteniendo una perspectiva económica más optimista. Los inversionistas creen que la baja probabilidad de recesión anunciada por la Casa Blanca el 2 de abril fue el resultado de este acuerdo, y así es como se está fortaleciendo este optimismo. La curva de rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se ha aplanado significativamente, con la tasa de interés a 40 años alcanzando el nivel de 20 años, el periodo más corto registrado en la historia. El grupo de inversión Best Focus Investment está saliendo al mercado. A principios de abril, el índice Volatility Index superó los 60 puntos en el mercado de pánico. Y luego, en menos de 20 días, volvió a bajar de 60 a menos de 20. O sea, en solo 20 días, el índice bajó de 60 a menos de 20. En la historia del Volatility Index fue el cambio más rápido. Así que estoy analizando esto. Por eso, en el gráfico de Bespoke también muestran cómo el Volatility Index subió por encima de 40 y luego cayó rápidamente por debajo de 20. Y luego, el rendimiento del S&P 500 durante ese periodo, así como después, en intervalos de una semana, un mes, 3 meses, 6 meses y un año, muestran en general resultados positivos. Después de una semana, solo una vez mostró un rendimiento negativo, pero en el resto de los periodos fue positivo.
Por lo tanto, aunque las caídas han sido tan abruptas, al final, históricamente, podemos comprobar que el S&P 500 ha mostrado una tendencia a recuperarse. Los indicadores representativos de los precios muestran una tendencia histórica de recuperación. 원스파고 투자연구소는 세인밀 도달할 것으로 전망하고 있고요. 돛밀 베인티 친초년 미국 경제가 경기 침체를 피할 것이라고 이렇게 전망을 내놓고 있습니다. Goldman Sachs comparte una visión parecida. Hega ha ajustado de nuevo la meta del S&P 500 para 2025 y está compartiendo esta información. El 12 de mayo, en una nota para los clientes, Hega ajustó la perspectiva de crecimiento para 2025 del 0,5% al 1%. Hega predice que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos crecerá al menos un 1%, mostrando una perspectiva optimista. Sin embargo, la probabilidad de una recesión en los próximos 12 meses ha bajado hasta un 35% según el último anuncio. ¿Qué opinas sobre la política monetaria de Estados Unidos, Hega? Desde marzo, el índice de distribución de dividendos mensuales de Wall Street ha proporcionado información precisa y oportuna sobre las ventas y transacciones a nuestros inversionistas. Por eso, estamos presentando estos datos nuevamente. Por lo tanto, cuando el índice de miedo baja significativamente esta vez, solo tenemos que esperar un poco, observar el mercado una vez más y así podemos tomar una decisión adecuada. Si observamos el pasado, el Volatility Index nos ha brindado señales confiables. Como pueden ver, la señal de que el índice de miedo de Wall Street está disminuyendo ha sido clave en varias ocasiones. En ese instante, el Volatility Index cayó abruptamente. Durante este ajuste, el Volatility Index no ha superado los 30 puntos, manteniéndose por debajo. Esta situación prolongada del 30 es inusual, por lo que quiero destacar este fenómeno. En ese momento, si revisamos aquí, fue el 18 de marzo. El 18 de marzo, el S&P 500, que ya había caído un 8.62% desde su punto máximo, estaba mostrando una caída cercana al 10%. En ese momento, pensamos que el mercado bajaría mucho más, por lo que muchos vendieron y el mercado siguió cayendo. Fue un periodo dominado por el miedo. Pero en ese instante, el Volatility Index no alcanzó los 30, generando dudas sobre si era el momento idóneo para adquirir acciones. El Volatility Index nos transmitía un mensaje. ¿Podría la bolsa estadounidense caer otro 10%? Ese era el tema en ese momento. Bueno, esto fue el 6 de abril. Ese día, el Volatility Index subió mucho, 45. Hasta el día 3 había estado subiendo. Y como mencioné aquí, desde 1990 hasta ahora, el Volatility Index 45 solo 2 veces. La crisis financiera global de 2008 y la pandemia de 2020 fueron las 2 ocasiones. Por lo tanto, como inversionistas, debemos juzgar si la ansiedad actual del mercado se debe a la pandemia y a la situación de Lehman Brothers. Y personalmente creo que el miedo durante la pandemia no se puede comparar con el miedo durante la crisis de Lehman Brothers. Tengo esa opinión. Y entonces, como muchos de ustedes saben, durante la crisis de Lehman Brothers, el mercado cayó un 17.6% y después el repunte del mercado fue muy fuerte. Y luego el S&P 500 mostró un aumento del 16.28%. Solo para que lo vean una vez más. El 28 de abril compartí 5 razones por las cuales el mercado estadounidense ya había tocado fondo en ese momento. Ese fue el contenido del artículo. Este fue un artículo que escribí directamente. En ese momento, una de las razones era que el índice de sentimiento de los inversores individuales había caído, y yo lo mencioné. Si ven aquí, el índice de sentimiento bajó hasta 63 y siguió bajando, más del 50%. Esta parte es extremadamente pesimista. Porque cuando el Volatility Index cae más del 50% después vuelve a bajar por debajo de 30, debemos reconocerlo como una señal directa, según lo muestran las estadísticas históricas. Por eso, ahora que el Volatility Index ha subido tanto y luego ha caído más del 50%, debemos entender que ya tocó fondo. La fecha en que escribí este artículo fue el 28 de abril. Y desde el 28 de abril hasta ahora, el mercado estadounidense ha registrado un aumento adicional del 6.47%. Ayer, el S&P 500 subió un 0.72% adicional, pero hay algo más importante. Con el alza de ayer, el S&P 500 ya muestra un rendimiento positivo en lo que va del año hasta la fecha. Esto indica que desde el inicio del año hasta el presente, el rendimiento ha sido favorable. Aunque hasta ahora hemos visto un mercado muy volátil, al final volvió al punto de partida del 1 de enero. Así se puede interpretar.
Si observamos el rendimiento de los fondos estadounidenses, especialmente el S&P 500, el rendimiento año hasta la fecha ya es mayormente positivo. Hasta ahora, solo 7 sectores han mostrado un rendimiento año hasta la fecha positivo, mientras que la mayoría aún registran pérdidas. En particular, 70% desde el 1 de enero hasta ahora, y Uber también a 52%. En tercer lugar, Nextera ha subido un 48.07% y Strategy más del 45% desde el 1 de enero hasta ahora, mostrando una fuerte tendencia alcista. Ahora veamos el desempeño bursátil de las principales compañías. Ayer, Enphase fue la acción estadounidense con mejor desempeño. Subió un 9,52%, lo que demuestra nuevamente el interés de los inversionistas. Por segunda vez, Palantir también subió un 8.14% adicional. Si una acción sube más del 8% en un solo día, significa que hubo algún evento importante. Alcanzó su precio más alto. Cuando el precio de las acciones supera su máximo histórico, se interpreta como un momento muy positivo y optimista. Por eso, aunque no haya una razón clara, el reciente aumento del precio de Palantir ha fortalecido aún más el sentimiento positivo. El precio alcanzó su nivel máximo histórico. En tercer lugar, 6.95%, seguido de 6.83%. Como referencia, NextTracker, hoy hay un evento importante. Como referencia, el 14 de mayo, NextTracker tiene programado anunciar sus resultados financieros. Si anuncian buenos resultados, podríamos ver una tendencia positiva como esta, así que estén atentos. A continuación, Vista Lager Plus 610, B2 Plus 610 y Nvidia subieron un 5.63%, liderando el mercado. 4.93, 4.89, Street Easy Plus, 4.13 Uber, plus 4.11 AMD, plus 4.0, 1, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, plus 3.75, Meta Plus, 2.60, 1.88 y Amazon Plus, 1.31. Posteriormente, dos compañías descendieron y 0.68%. Por último, Trade Desk bajó mucho recientemente. Tras una fuerte subida durante 7 días seguidos, ahora experimenta un ajuste técnico del 1.59%. Entonces, a partir de ahora, organizaré varias noticias negativas que han llevado recientemente a una corrección en el mercado de valores estadounidense. La noticia más destacada fue sobre el alza de los precios, pero se publicó el índice de precios al consumidor en Estados Unidos y resultó que el índice de inflación fue más bajo de lo esperado. Por favor, confirme el contenido relacionado aquí. Según el índice de precios al consumidor publicado el martes en Estados Unidos, la tasa de aumento de los precios al consumidor en abril fue la más baja en 4 años en términos interanuales. Esta sección es crucial para el crecimiento. No obstante, el futuro inflacionario permanece incierto por factores externos. Esta parte debemos considerarla. El índice de precios al consumidor de abril subió un 0,2% respecto al mes anterior, menor a lo esperado por los expertos que pronosticaban un 0,3%, por lo que el aumento fue inferior a lo previsto. Por lo tanto, no hay presión inflacionaria en comparación con lo esperado. Y aunque en 0,1%, lo que generó cierta reacción, la tendencia de estabilización de los precios sigue manteniéndose. Bien, mírelo aquí. El precio de la vivienda, que incluye la tasa de interés hipotecaria, está frenando el aumento del índice de precios al consumidor, así es como se muestra. Aunque la inflación subió un 0,2%, si se excluye el costo de la vivienda, 0,1%. Por lo tanto, vista de esta manera, la inflación no fue tan alta. Más adelante explicaré con más detalle el costo de la vivienda para que lo entiendan mejor. En abril, el índice de precios al consumidor subió un 2.3% interanual, una tasa menor al 2.4% de marzo, mostrando una leve desaceleración en el ritmo de aumento. Y en esta cifra, la reducción de los aranceles sobre productos importados de China, que representan el 20%, y la reducción de los aranceles sobre automóviles, que representan el 25%, ya han tenido un impacto parcial. Esta parte también es muy importante. El efecto de los aranceles no fue completamente reflejado, sino que solo una parte tuvo impacto, por lo que el mes pasado el índice bajó de 24 a 23, por ende es factible interpretarlo positivamente. Los precios de alimentos y energía, excluidos del índice de precios al consumidor, también aumentaron solo 0,2% en abril.
El aumento de los precios de la vivienda se debió al alza de los alquileres. Con la tasa de aumento de los alquileres manteniéndose en 0,2%, es necesario observar si esta tendencia continuará. Entonces, ¿cuál es la tasa de aumento anual del índice de precios al consumidor subyacente en términos generales? En abril, la inflación se mantuvo en 2,8%, igual que en marzo. Es posible que se mantenga estable así. Terminaré brevemente con Hanmadi. Esta vez se anunciará el índice de precios al consumidor de los precios al consumidor. Se está utilizando como un buen material para el mercado estadounidense debido a los buenos indicadores de dicho mercado. Esto se debe a que el aumento de los precios al consumidor en abril fue del 0,2% menor al 0,3% que esperaban los expertos, lo que alivió la preocupación por la inflación y mejoró la confianza de los inversionistas. Hasta aquí es fácil de entender. Ahora viene lo importante. Lo que realmente debemos prestar atención es que los precios de la vivienda, incluidos los alquileres, frenaron el aumento del índice de precios al consumidor más de lo esperado. Si lo vemos a corto plazo, antes de la inflación era estable, y la razón es que los costos de vivienda, cuando los precios cambian, tienden a subir de manera gradual y lenta. Por lo tanto, si los costos de vivienda se mantienen altos, es probable que el índice de precios al consumidor siga siendo elevado durante un periodo prolongado. Esto puede interpretarse de manera negativa. Exceptuando alimentos y energía, la presión inflacionaria podría persistir por otros factores. Y como muchos de ustedes ya saben, la razón principal por la que prestamos tanta atención al aumento de los precios es por esto. Por lo tanto, es crucial que los precios de bienes y servicios disminuyan para controlar la inflación. Sin embargo, a mediano o largo plazo, o analizándolo de manera más amplia, que el índice de precios al consumidor no baje mucho a pesar de la caída de los costos de vivienda, también se puede interpretar positivamente. Déjame explicarte la razón de esto de manera sencilla. Está relacionado con los elementos de los costos de vivienda dentro del índice de precios al consumidor. Elementos como el alquiler imputado ocupan una parte considerable. Este alquiler imputado se vincula indirectamente con los gastos reales de los consumidores en vivienda. Si los precios de la vivienda suben tarde, el alquiler imputado también sube tarde. Así funciona. Si esto lleva a una caída en las tasas hipotecarias en Estados Unidos, es natural que las tasas de interés del mercado de bonos y las tasas hipotecarias de los bancos también bajen. Entonces, si la Reserva Federal baja la tasa de interés de referencia en un futuro cercano, es evidente que también bajarán las tasas en el mercado de bonos, y eso hará que las tasas hipotecarias de los bancos también disminuyan. El gasto en vivienda, el principal impulsor del alza del índice de precios al consumidor, tiene una alta probabilidad de disminuir. Si eso sucede, el índice general del índice de precios al consumidor bajará, lo que significa que la preocupación por la inflación podría disminuir, es mi opinión personal. Recientemente, en el mercado estadounidense, altos funcionarios han anunciado declaraciones más cautelosas que las noticias del índice de precios al consumidor. Especialmente en China hubo varias buenas noticias, pero la principal fue de NBIDIA. Por eso, voy a organizar y explicar las grandes noticias de NBIDIA que llegaron desde Estados Unidos y Arabia Saudita. El director ejecutivo de NVIDIA, Jen Hassan Huang, anunció el martes que venderán alrededor de 18,000 de sus chips de inteligencia artificial a una empresa de tecnología en Arabia Saudita. Así lo declaró. El chip Blackwell más reciente que se suministrará después se espera que sea utilizado en el centro de datos que se está construyendo en Arabia Saudita. La entrega inicial será el modelo GB300 Blackwell, que fue anunciado oficialmente este año. Vender 18,000 unidades simultáneamente es una cantidad enorme y sorprendente. Y otra parte aún más importante es que, como pueden ver aquí, no es el chip Blackwell GB200, sino el GB300. En conclusión, se venderá con la especificación más reciente a un precio extremadamente elevado. Según el director ejecutivo más importante de Humane, Tarak Amin, la empresa planea construir un centro de datos de 19 gigavatios para 2030. Si eso sucede, no solo serán decenas de miles, sino cientos de miles de unidades de procesamiento gráfico de NVIDIA las que se podrán instalar. Además, la probabilidad de que estos planes se concreten parece aumentar velozmente. La principal industria de inteligencia artificial que me respalda es la industria de semiconductores de Arabia Saudita, específicamente su fondo de inversión pública. Este fondo soberano posee la industria, por lo que el capital disponible es enorme. Existe la posibilidad de que Nvidia venda hasta 20 millones de unidades de procesamiento gráfico para el 2030. Podemos esperar algo así. Y además, el gobierno de Saudi Arabia está tratando de nacionalizar y almacenar la información personal y financiera dentro del país. Las empresas internacionales que no operan servidores en este país pueden tener problemas para firmar contratos. Esto es relevante no solo para Google, sino también para Amazon Web Services de Amazon y Azure de Microsoft. Los centros de datos deben construirse dentro de Arabia Saudita. De lo contrario, operar se vuelve imposible.
Por eso, en Arabia Saudita hay una gran cantidad de centros de datos de gran escala y para eso se necesitan muchísimos unidades de procesamiento gráfico, así es como podemos entenderlo. Acabo de resumirlo de forma simple para que Min lo entienda. En cuanto al reciente anuncio de Arabia Saudita, el 500 megavatios para centros de datos se interpreta como una señal de que se utilizará inmediatamente para el crecimiento explosivo de la demanda. Así lo entendemos. ¿Y qué significa esto? Arabia Saudita no había podido comprar muchas unidades de procesamiento gráfico fácilmente, pero ahora están comprando unas 18.000 de golpe. Por lo tanto, se ha desarrollado un modelo que puede crecer rápidamente de inmediato, y así es como lo ven. El principal impulsor es el Fondo de Inversión Pública Saudí, que opera el grupo de fondos y brinda apoyo. Han anunciado un ambicioso plan para construir un centro de datos de 19 gigavatios para el año 2030. Por eso está recibiendo mucha atención en el sector energético. Con este proyecto pueden garantizar un suministro energético estable a corto plazo. En particular, lo que se está fortaleciendo no es el unidad de procesamiento gráfico GB200, sino el GB300, el modelo más reciente. En resumen, se puede incrementar el precio de venta promedio con rapidez de esta manera. Podríamos esperar que ajusten los precios flexiblemente según el rendimiento por periodo. Y si lo vemos desde una perspectiva más a mediano y largo plazo, es muy positivo que la entrada al mercado chino se esté acelerando. El gobierno saudí exige que la información personal y financiera se almacene dentro del país, reforzando esta medida. Por lo tanto, las empresas de inteligencia artificial en la nube global no podrán hacer negocios si no operan un centro de datos local. En medio de esto, India está liderando esta tendencia. Por lo tanto, se ha asegurado una clara ventaja competitiva según los expertos. Y además, esta vez, el negocio de Disney está relacionado con el Fondo de Inversión Pública, el Fondo Soberano de Arabia Saudita. Eso significa que en el futuro podrían surgir muchos proyectos diferentes de manera adicional. También podemos esperar mucho de esta parte. Por lo tanto, al final, esta asociación significa que NVIDIA debe fortalecer aún más su posición dominante en el mercado de la inteligencia artificial global. No solo se trata del crecimiento de las ventas a corto plazo, sino que también es una muy buena noticia que puede aumentar la valoración a largo plazo. Así es como lo veo. Por lo tanto, ambas cosas pueden suceder al mismo tiempo. Primero, las expectativas sobre ganancias pueden aumentar, ya que las ventas de Arabia Saudita aún no se han contabilizado. Por lo tanto, la previsión de ventas para el próximo trimestre aumentará y la previsión de ganancias también subirá. En segundo lugar, no solo subirán las previsiones, sino que la valoración que ha estado baja recientemente podría incrementar por una posible mejora en la evaluación. El precio de las acciones depende de los resultados reales, pero si los resultados y el múltiplo suben simultáneamente, es difícil limitar el potencial alcista de las acciones a futuro. Personalmente tengo muchas expectativas. Bueno, pero el repunte reciente de NVIDIA no es algo nuevo. Además, hay otra buena noticia importante. Hay un artículo sobre esto, así que permítanme explicarlo con más detalle. El gobierno de los Emiratos Árabes Unidos está considerando un plan para importar y utilizar el mayor número de chips NVIDIA H100 inteligencia artificial en Medio Oriente, con una meta de 50.000 unidades este año y un total de 150.000 unidades en los próximos años. Este es el artículo. Si continúan asegurando 50.000 unidades cada año de esta manera, será muy beneficioso. De esa cantidad, el 20% se suministra a G-42, una empresa de inteligencia artificial en Abu Dhabi, y el resto va a empresas de Estados Unidos que están construyendo centros de datos en los Emiratos Árabes Unidos. Aquí es donde se esperan realizar las ventas. Ahora, lo más importante es esto. Se espera que en el mercado de la India se vendan adicionalmente 500.000 GPUs cada año, lo cual es una cifra increíble. Bien, y esto es aproximadamente 4 veces el tamaño del presupuesto anual del gobierno de la India. Estados Unidos intenta bloquear la exportación de chips a China, no solo directamente, sino también ante la posibilidad de que estos chips puedan ser desviados de alguna manera a través de intermediarios. Bueno, esto no se ha anunciado oficialmente hasta ahora. Esta noticia provino de una fuente cercana a la situación, así que así es como lo vemos. Bueno, pero yo no lo hice. Esta vez la noticia no apareció en los rumores, sino que el presidente de Trump tiene una alta probabilidad de anunciar oficialmente dentro de este mes la liberación de entre 50.000 y 100.000 inmigrantes indocumentados, hasta 150.000 en total, que serán liberados temporalmente. Así que estamos esperando eso. Bueno, pero hay una razón para eso. Recientemente, los movimientos de la administración de Trump muestran un fortalecimiento de la cooperación económica y de seguridad con los países del Golfo. Visto así, están formando una alianza. Es una perspectiva válida.
Además, el presidente Trump fortalece la imagen de Estados Unidos como hacedor de acuerdos. Por eso, si observamos las acciones recientes de Trump, parece que está preparando el siguiente paso para ir a la cumbre. Por eso es probable que anuncie algo importante allí. Debido a estos esfuerzos, la normalización de las relaciones diplomáticas entre Israel y Arabia Saudita está progresando velozmente. Por lo tanto, si logran presentar este anuncio como un logro de la gira, será muy atractivo. Tengo muchas expectativas al respecto. Entonces, ¿cuál es el contenido real del anuncio? Aunque el contenido del anuncio puede diferir del artículo, se espera al menos un gesto simbólico. Así se generan expectativas. ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos buenas noticias sobre el mercado chino? Esto no solo fue una gran noticia para una especie, sino también para las empresas tecnológicas de Estados Unidos unidos en general. AMD participará en el Centro de Datos y Producción de Semiconductores de Arabia Saudita, según noticias recientes. Y también Arabia Saudita anunció que invertirá $1 billón en la industria energética y tecnológica de Estados Unidos, lo cual fue una noticia muy impactante. Por eso les comparto esta noticia como contenido recomendado, ya que es un tema importante que está ganando atención en Medio Oriente. Como pueden ver aquí, no solo NVIDIA, sino también AMD y Global Inteligencia Artificial Amazon.com están saliendo. Cisco y Google, todos pueden beneficiarse y esta información positiva puede transmitirse. Bueno, esta fue la noticia. Como hay noticias integrales sobre diferentes industrias, creo que sería bueno que todos leyeran el artículo completo a través del traductor de inteligencia artificial de Naver. Primero, solo voy a leer y traducir directamente el encabezado de Naver. Hasta ahora, la inversión en inteligencia artificial se ha centrado principalmente en los centros de datos de los grandes proveedores de la nube en Estados Unidos y China, que son los que más conocemos. Según análisis de Barrons, estas son las perspectivas para 2024. El año pasado, cuando se analizó, el 42% de las ventas de chips de inteligencia artificial de Nvidia provinieron de solo 4 empresas: Amazon, Microsoft, Google y Meta. Estas 4 compañías dominan la mayor parte del mercado. A pesar de eso, las ventas de Nvidia crecieron más del 114% en 2024 en comparación con el año anterior. Pero aún dependiendo de solo 4 empresas, lograron un crecimiento asombroso. Sin embargo, lo que se confirma en la reciente expansión de la oferta de Saudi Arabia y Abu Dhabi es que la clara competitividad tecnológica ahora se está expandiendo rápidamente desde el Medio Oriente hacia todo el mundo. Inicialmente, solo Estados Unidos y China estaban involucrados, pero ahora la revolución de la inteligencia artificial se está expandiendo hacia el Medio Oriente y finalmente se acelerará a nivel mundial. Ese es el gran potencial esperado. Por eso estas expectativas históricas son posibles. Por eso, estoy convencido de que la inversión en empresas clave de inteligencia artificial como Nvidia, AMD y Taiwan Semiconductor Manufacturing Company debe fortalecerse aún más. Estas empresas son muy importantes. Estas empresas lideran el desarrollo de unidad de procesamiento gráfico de alto rendimiento, la construcción de infraestructura de inteligencia artificial y la producción de semiconductores avanzados. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company también juega un papel dominante en esta área. NVIDIA controla entre el 80% y el 90% del mercado de chips de inteligencia artificial. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company fabrica exclusivamente los chips de AMD y NVIDIA. En resumen, si Global Foundries se recupera, podría estar en una posición que le permita esperar un crecimiento continuo en las ventas. Además, varios países del mundo están invirtiendo de manera agresiva en infraestructura y en incentivos para fortalecer sus propias capacidades de inteligencia artificial. Por ende, es muy probable que la economía de semiconductores toque fondo y se recupere. Cuanto más caro sea, más gente buscará una buena casa, generando mayor competencia. Así de simple es. La economía tiene un alto potencial de aumento de precios a largo plazo y también es probable que estas industrias sigan creciendo. Esta es mi opinión personal. Déjame decirlo de nuevo, la famosa frase de Ingong-ji, hasta el principio fue impecable. La posibilidad de invertir en el mercado estadounidense, líder en la revolución de la inteligencia artificial, es una oportunidad que no debemos desaprovechar como inversionistas. Además de eso, esta es mi opinión al respecto. Para que entiendan claramente el mensaje transmitido en el centro, he leído el artículo completo con voz de inteligencia artificial que contiene la entonación adecuada, evitando confusión. Hoy quiero expresar mi sincero agradecimiento a todos ustedes que me han acompañado hasta el final de la transmisión. Seguiremos unidos hasta el día que podamos jubilarnos invirtiendo en acciones de Estados Unidos unidos. Les deseo un feliz día, gracias. El gobierno de Trinfur está abriendo el camino para que solo Corea y Rusia puedan liderar la inteligencia artificial pública en Asia.
Agradecemos a varias empresas tecnológicas de Estados Unidos por esto. Invertiremos miles de millones de dólares en la región. Como resultado del acuerdo con Estados Unidos, se espera que Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos se conviertan en centros clave para la operación de modelos de inteligencia artificial. Esto fortalecerá la demanda de chips de inteligencia artificial avanzados de empresas como Nvidia Inteligencia Artificial y AMD. Se espera que Donald Trump, el expresidente, visite pronto Medio Oriente para promover acuerdos comerciales más estrechos. Sin embargo, las empresas estadounidenses aún no han anunciado oficialmente ningún gran proyecto de expansión en la región. La empresa más grande de semiconductores del mundo, NVIDIA, planea suministrar decenas de miles de chips de inteligencia artificial avanzados a la infraestructura de inteligencia artificial de Arabia Saudita durante los próximos 5 años. Inicialmente, se entregarán de 10.000 a 80.000 unidades del chip más avanzado, el procesador GB300 Grace Blackwell, junto con la tecnología de red InfiniBand. AMD, el mayor competidor de NVIDIA, también anunció que junto con Humane proporcionará centros de datos, hardware y software para Arabia Saudita y Estados Unidos y que impulsará un proyecto por un valor total de $10.000 millones. La empresa estadounidense Global Venture, especializada en tecnología, planea cooperar con Humane y otras empresas en un proyecto multimillonario relacionado con la inteligencia artificial. Global Inteligencia Artificial, una empresa de tecnología fundada por empresas de capital de riesgo, construirá varios centros de datos con el chip de NVIDIA, comenzando por uno en Nueva York. Amazon.com y Humane planean invertir más de $5.000 millones en Arabia Saudita para construir una base de inteligencia artificial. Humane planea utilizar la tecnología de servidores en la nube de Amazon Web Services, además de Amazon, para desarrollar un mercado de inteligencia artificial para el gobierno saudita. Amazon Web Services ya anunció el año pasado que invertirá $5.3 mil millones para establecer un centro de datos y un clúster en Arabia Saudita. La mayor empresa de redes del mundo, Cisco Systems, también colaboró con Humane para construir una infraestructura integral de inteligencia artificial para el gobierno saudita y la transmisión de datos de los ciudadanos. Además, expandió su asociación con 12 empresas emergentes de inteligencia artificial en Arabia Saudita. La empresa saudita de capital de riesgo STE lanzó un fondo de inteligencia artificial de $1.000 millones con el apoyo de Google como inversor principal. Esta inversión se enfocará en startups en fase inicial en Medio Oriente y Norte de África, apoyando el desarrollo de infraestructura. Google no ha revelado la cantidad exacta invertida. El gobierno de los Emiratos Árabes Unidos también está considerando una cooperación para atraer al menos 50 nuevas empresas emergentes cada año hasta 2027. Esto se debe a que la administración de Biden considera restringir la exportación de chips de inteligencia artificial, generando preocupación de que hardware estadounidense pueda ser enviado a China. Si se aprueba el acuerdo, una quinta parte irá a G-42 y el resto a empresas estadounidenses que gestionan centros de datos en países aliados. Esto forma parte de los esfuerzos para crear un centro de datos en Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo de restringir el ingreso de inteligencia artificial ofensiva y otras tecnologías en Medio Oriente. Este acuerdo aún no ha sido confirmado oficialmente, pero es posible que se anuncie durante la próxima visita del primer ministro Tim Cook a los Emiratos Árabes Unidos. Sam Altman, director ejecutivo de Open Inteligencia Artificial, también está de gira por Medio Oriente, junto a otros líderes tecnológicos. En el primer día de la visita de Trump a Medio Oriente, la inteligencia artificial de Initial Television llamó la atención en medio de la fiebre de inversión que se hizo pública. En la ciudad de Riad, Arabia Saudita, el presidente Trump fortaleció la importancia de fortalecer las relaciones comerciales junto con el rey Salman bin Abdulaziz. Además, se firmó un acuerdo para la compra adicional de aviones de combate y Arabia Saudita prometió compartir servicios de tecnología de punta de Musk y cooperar en el sector de defensa. El príncipe Hamadí de Medio Oriente. La inversión en inteligencia artificial se ha concentrado principalmente en los centros de datos de grandes empresas de Estados Unidos y China, los principales actores en la nube. Según el análisis de Barron's, se espera que en 2024 4 empresas, Amazon, Microsoft, Google y Meta, representen el 42% de la inversión global en infraestructura de inteligencia artificial. A pesar de esto, las ventas de NVIDIA crecieron más del 114% en 2024 en comparación con el año anterior. Sin embargo, la reciente expansión de la oferta de Saudi Aramco y Emiratos Árabes Unidos confirma que la influencia de la inteligencia artificial se está expandiendo rápidamente por todo el mundo, empezando por Medio Oriente.
Esta tendencia histórica está fortaleciendo aún más la competencia por la inversión en empresas clave del ecosistema de inteligencia artificial, como Nvidia Inteligencia Artificial, AMD y Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Estas empresas se enfocan en el desarrollo de unidad de procesamiento gráfico de alto rendimiento, infraestructuras de inteligencia artificial y semiconductores avanzados, liderando el mercado de computación en la nube. Por ende, se espera que sigan mostrando un fuerte crecimiento en ventas incluso en tiempos de recesión. Además, a medida que varios países del mundo están invirtiendo de manera agresiva en infraestructura intensiva en inteligencia artificial para fortalecer su competitividad en inteligencia artificial, la economía de escala mínima requerida puede crecer aún más, lo que podría llevar a un aumento de precios y a una mayor innovación tecnológica. Como se mencionó anteriormente, el liderazgo de Estados Unidos en inteligencia artificial no se limita a su inicio. Que Estados Unidos lidere actualmente el mercado de la inteligencia artificial significa que los inversionistas pueden considerar invertir en acciones estadounidenses relacionadas con la inteligencia artificial, lo cual representa una gran oportunidad.